cuanto más ingresos genere, más te va a convenir la corporación. Pero si todos los ingresos que generes vos los vas a necesitar personalmente, se desaparecen los beneficios de la corporación. Porque la ventaja principal de la corporación es rolear hacia adelante el tax. Ante los desafíos que enfrenta actualmente el mercado laboral canadiense, pues muchos inmigrantes están considerando el emprendimiento como una alternativa para generar ingresos y así alcanzar sus objetivos profesionales. Sin embargo, iniciar un negocio implica mucho más que tener una buena idea. También requiere comprender las obligaciones fiscales, la estructura legal adecuada y también el manejo contable y las responsabilidades ante las distintas entidades gubernamentales. Soy Jacqueline Aranzamendi, periodista, y esto es el podcast Vivir en Canadá. Como siempre, les invito a que se suscriban, den like y dejen su comentario en este episodio. Y para ayudarnos a entender estos aspectos fundamentales que ya les mencionaba, hoy conversaremos con un profesional. Él es Juan Batilán, él es contador CPA, un profesional especializado en contabilidad, impuestos y también quien nos dará una mayor orientación sobre todo lo que el emprendedor o una persona que esté interesada en emprender debería de saber antes de comenzar su negocio en Canadá. Juan, bienvenido nuevamente al podcast Vivir en Canadá. Hola Jacqueline, ¿cómo te va? Bien, contenta de tenerlo nuevamente en este podcast. Sabemos de que iniciar una nueva vida en Canadá pues implica también necesitar información, y qué importante es cuando los profesionales pues nos dan esta orientación o nos brindan toda esta información que necesitamos saber. En este caso estamos hablando el tema de empleo o el tema de emprendimiento fundamental. Cuando decidimos emigrar, yo creo que la razón principal siempre va a ser el tema económico o el crecimiento económico. Y pues yo creo que el tema del emprendimiento es un tema que siempre está ahí. A veces las personas que hemos tenido un empleo siempre decimos, ¿cómo quisiera ser mi propio jefe? ¿Cómo quisiera saber cómo emprender? Pero ¿qué puedo hacer? Hay muchas ideas, pero conocer la estructura legal y contable creo que es muy valioso, y ahí es donde nos vamos a detener en el episodio de hoy. Vamos a quizás iniciar este episodio abriendo el panorama sobre las alternativas reales, Juan, que existen en Canadá, alternativas reales y legales para trabajar de manera independiente. Ok. Bueno, sí es verdad, todos queremos ser nuestro propio jefe cuando emprendemos. En Canadá, como en cualquier país, algo que es fundamental tener en cuenta es impuestos. Si a mí me va bien, si genero dinero, ¿cuánto voy a tener que pagar? Es una parte, tendría que ser una parte fundamental de la ecuación del emprendimiento. Sí. Para ver qué hago, qué me conviene, cuánto invierto. Es como un socio más, porque sí o sí voy a tener que pagar impuestos. Entonces, conocer las reglas de juego y las opciones siempre es fundamental para planificar qué quiero hacer, para no tener sorpresas, que por lo general las sorpresas siempre son malas cuando no se conoce. Y se conocen tarde y no se puede hacer. Entonces, lo fundamental es conocer, informarte de que mis opciones, como decir. En Canadá, como en muchos países, hay dos grandes opciones. Como persona física o como corporación. Persona física me refiero a cuando se llama un sole proprietor, que antes se decía, mucha gente le dice una compañía, pero está mal llamada compañía. Es un negocio, es una registración de negocio. Por el otro lado, que vamos, si querés, hablar después, es incorporarse y crear una corporación, que es una entidad separada de la persona, del dueño. Tiene su propia vida, su propio número de tax y paga sus propios impuestos. El dueño no es la corporación. Entonces, esas son las dos grandes alternativas que hay, como persona física o como corporación. Hay una tercera que es un partnership, pero sigue siendo una parte personal, porque es un negocio entre dos o más personas
que es un negocio y cada dueño de ese negocio después reporta su parte en el personal tax de ellos. Sí. Pero sigue siendo personal tax. Ujú. Entonces, las diferencias mayores es cuánto impuesto paga cada uno. Ujú. Hay una concepción de que las corporaciones pagan menos impuestos, y es verdad, pero hay mucha confusión en eso. Ujú. Cuando uno quiere, por ejemplo, tengo a alguien que dice, quiero hacer un negocio, o ya estoy haciendo un negocio, ¿qué tengo que hacer? Me dijeron que me tengo que incorporar o no. Y el principio es, todo depende, pero no hagas porque te dicen incorporaciones. Son mejores para cierto tipo de ingresos. Para hacerte fácil es, cuanto más ingresos se genera y no se requiere sacar todo el dinero de la corporación, sí conviene. Pero si no, siempre es pensar en lo más sencillo y en lo más económico, que es como sole proprietor, como persona. Ok. Esto que menciona es muy fundamental y era una de las preguntas. ¿Qué es lo más sencillo? Me pongo a pensar en una persona que llega a Canadá. Los rubros más comunes, yo creo que según nuestra cultura, así son los rubros a los que nos incorporamos. Y creo que en el caso de los inmigrantes de procedencia latinoamericana, creo que lo más común es que la persona viene y se incorpora al negocio de la construcción o al negocio de la limpieza. En este caso, pues aquí estamos hablando, como usted lo dice, el más sencillo es el de crear una compañía o el nombre oficial que usted ya lo brindaba anteriormente, que prácticamente se suma, es decir, soy yo la cabeza y esto se va a sumar a mis ingresos y de esa forma yo voy a declarar mis taxes. ¿Es así como funciona esto? Es correcto, es correcto. Yo siempre digo que empezá por lo más sencillo. Ujú. De Claro. manera que vas creciendo, que ojalá te crezcas y te vayas bien, analizás oportunidades para maximizar tu posición en términos de impuestos y planificación financiera. Exacto. Pero no te metas a lo hondo a nadar si no sabes nadar. Ujú. Empezá por lo que es. Y el más sencillo es empezar por lo más sencillo y lo más barato. Porque el sole proprietor es mucho más barato que las corporaciones. Ujú. Y además hay muchas otras cosas, pero empezá por lo que sabes. Ujú. Y después sentate con tu planificador y analizar alternativas. Ok. Y es verdad, así vamos a poner el ejemplo. Alguien tiene un empleo. Por el empleo va a recibir su T4. Pero además, en forma independiente, hace cualquier tipo de trade, plomería, electricidad, construcción, jardinería, limpieza. Eso va a ser como independiente, pero siempre como persona física. Ujú. ¿Ok? Entonces, eso de T4 que ya tiene por su empleo, vamos a decirle de 9 to 5, Ujú. más la actividad independiente que se reporta como business income dentro de su personal tax, Ujú. que se agrega a todos los tipos de ingresos que tenga y se llega a un ingreso total. En Ujú. base a ese ingreso total, se calculará el tax que se tiene que hacer. Ok. Usted dice, esta es la forma más económica, más barata. ¿Por qué, por qué podríamos decir que es la más económica en comparación a la corporación? Porque para la registración de un sole proprietor solo se tiene que pagar el fee por ejemplo, en el Ontario Ministry, si lo haces acá, que vale $60, la misma persona lo puede hacer, no tiene que contratar a nadie, solamente entra en Ontario Ministry y lo hace, y después a la hora también de preparar sus taxes, los servicios administrativos y profesionales son mucho menores que para una corporación. La Okay. diferencia fundamental está que en la corporación se requiere una contabilidad específica de la corporación, Okay. porque se tiene que tener en cuenta lo que entra, lo que sale y se reporta lo que queda durante el año Ujú. en los estados financieros. En la parte personal no, solo importa los ingresos y los egresos. Ujú. Entonces la contabilidad es mucho menos en la parte personal. Por eso los servicios profesionales son mucho menores en las personales. Ok, ok. Yo creo que eso nos clarifica muchísimas dudas. Yo creo que todos en alguna medida tenemos una idea para iniciar un negocio.
Todos creo tenemos talentos distintos. Hay personas que probablemente tengan talento en la fotografía, en el video. Hay personas que tal vez tengan talento en la limpieza, en la preparación de comida. Pero ¿cómo nosotros, de acuerdo al rubro, Juan, podríamos decidir o cuáles son los criterios que deberíamos de utilizar y decir, esta es el que más me conviene a mí o ya sea el personal o la corporación? ¿Cómo podríamos nosotros identificar, según el rubro al que nos dediquemos, cuál es la mejor alternativa? No hay mejor alternativa. Ujú. Todas depende de qué. Y no Quizás hay, las más adecuadas. no hay mejor o peor rubro. Ujú, Cuando te conviene una corporación, depende de cuántos ingresos vas a generar y cuánto de ese cash flow que genera la corporación vas a necesitar. ujú. Ok. ¿Ok? Si vos no necesitas, vamos a decir así, vos tenés tu propio empleo Ujú, y tenés una actividad paralela que genera ingresos, cuanto más ingresos genere, más te va a convenir la corporación. Pero si todos los ingresos que generes vos los vas a necesitar personalmente, se desaparecen los beneficios de la corporación. ujú. Porque la ventaja principal de la corporación es rolear hacia adelante el tax. ¿Ok? Se llama transferir hacia adelante. Ujú. ¿Por qué? Porque el tax rate es menor, pero porque no se lo usa personalmente. Ok. Y requiere una planificación. No es que yo pago el tax de la corporación y me llevo el dinero. Ujú. Es uno de los errores fundamentales que la gente por desconocimiento abre una corporación y se gasta toda la plata que genera. Ujú. Esa plata que se genera, sí o sí, se tiene que reportar personalmente y ahí surgen los problemas. Ok, aquí es donde vienen los errores más comunes. Sí, en este caso también, Juan, todos pagan impuestos, pero todos pagan de la misma manera. ¿Hay algún tipo de diferencia entre la corporación o entre la persona? ¿Cuáles serían estas diferencias en el pago de impuestos? La mayor diferencia es que la corporación paga un tax rate definido hasta, hay un límite que es $500,000 al año. Ujú. Pero paga un tax rate definido, que en el caso de Ontario es entre el 12 y 15%, Ok. que comparado con las personas tienen unas tasas de impuestos progresivas. A medida que se genera más dinero, más alto es el tax rate que se va pagando. Ujú. Entonces, como esta es lineal y esta sube y baja, por eso es que dependiendo de los ingresos que se genera, te puede convenir más una u otra. Ujú. Cuanto más dinero o más rentabilidad genera el negocio, más tendencia va a haber hacia la corporación. Pero no es una regla de oro. Ujú. También tiene que ver si voy a retirar todo el dinero. Ujú. Y todo lo que vas a generar te lo vas a gastar, no ahora en la corporación. Ok, sí, ya, en ese caso yo creo que tiene sentido porque cuando hablamos ya de una corporación, según como lo estoy viendo, según la información que usted nos está brindando, la corporación quizás sería recomendada para casos donde haya un potencial importante de expandirse y de que a medida el tiempo vaya pasando, los ingresos vayan incrementando y la naturaleza de estas compañías es que ese capital semilla que se estableció se va reproduciendo y no se va consumiendo. Yo creo que esta es un punto importante que clarificar porque si yo estoy pensando en una alternativa que dé solución a mi diario vivir, a mis gastos mensuales, entonces en este caso, si yo voy a gastar todo eso que voy a producir, creo que lo más recomendable es mejor lo hago de manera personal. Pero si yo me proyecto a que quiero empezar mi empresa familiar que yo quiero heredar a mis hijos o a mis nietos, creo que aquí es donde cabe el pensar ya en una corporación porque yo tengo mi monto adicional con el que voy a sobrevivir mensualmente y el capital que yo destiné para esta corporación se va a reproducir en el tiempo porque yo no lo voy a tocar de ninguna manera. Yo creo que esto es esencial saberlo porque de esta manera pues nosotros podemos decidir la realidad de cada uno es diferente. Puede ser que una persona que nos esté escuchando en este momento
pues tenga una herencia que quiere, al que quiere darle uso y lo mejor que está pensando es empezar su propia empresa, pero también probablemente hay una persona que nos está escuchando, tiene un talento, ha perdido su empleo y dice, bueno, yo ya no quiero volver a ser empleado, yo quiero iniciar ya mi propia empresa. Yo creo que esos dos ejemplos caberían en cada una de las alternativas que usted nos estaba mencionando, Juan, y creo que a partir de ahí es donde deberíamos nosotros hacer este análisis de cuál nos conviene. En este caso también, yo he escuchado que en cuanto a la declaración de taxes, hay ciertos gastos que pueden ser deducibles. Por ejemplo, que uso mi vehículo, que tal vez uso una parte de mi vivienda. Recuerdo en una conferencia que usted decía, ok, yo trabajo en construcción y tengo mis herramientas guardadas en un lugar específico. ¿Cómo funciona esta deducción de gastos a la hora de declarar taxes, Juan? Que ese es un punto importante porque también hay mucha confusión en eso. Hay una regla de oro que es qué es deducible y qué no. No depende, no está fijo exactamente. Ujú, Cualquier erogación, cualquier gasto que sea relacionado a mi actividad es potencialmente deducible. Así genere directa o no genere directamente ingresos. ujú, El caso más clásico es una reunión con un cliente, un potencial cliente. Vos te reunís con alguien, vas a una cena, a un café o lo que sea, a tratar de ganar ese cliente. Bueno, ese es un gasto elegible, es una deducción. Quizás el cliente después decide que no lo voy a seguir, no voy a tener un negocio con vos. Bueno, está bien, pero esa erogación fue con la intención de obtener ingresos. Eso es lo que marca la deductibilidad, la elegibilidad de la deducción. ujú, No, este sí, este no, tanto. ¿Ok? Entonces, que sea persona física o que sea corporación, no hace la diferencia. Lo que hace es qué actividad hago yo, qué erogación hago para ese negocio. Entonces, siguiendo con lo que vos decís, si yo utilizo mi vehículo personal para ese negocio, entonces eso va a ser deducible. ¿Cuánto? Depende del uso, de la proporción que ese uso yo le doy para mi negocio versus el total. El 100% no va a ser, porque yo tenga un auto o una camioneta o lo que sea, no va a ser 100% deducible. ujú. Y lo que usa CRA, si bien hay diferentes métodos, es el mileage, que es en base a kilómetros. Si yo en el año hago 100 kilómetros, pero 20 fueron exclusivamente para el uso del negocio, entonces el 20% de todos mis gastos del vehículo podrían ser deducibles. El gobierno te va a pedir copia de esos gastos y lo que se llama el logbook, que es el libro diario de los viajes del auto. Ujú, Entonces, con la casa pasa lo mismo. Si yo utilizo un cuarto de mi casa como oficina y utilizo otro como storage para mis herramientas, para lo que sea, bueno, eso también es una deducción. ¿Cómo se deduce? Ok, los gastos fijos que tenga de mi vivienda, sea la renta, sea luz, gas, las utilities, prorrateados por el square footage de la casa versus esos dos rooms. Entonces, esas son deducciones. ujú. Entonces, Ok. esas son las deducciones que son para el personal y son para la corporación. Ujú. Pero esto obviamente tiene que ser con documentación, porque no puedo solo llegar y decir, utilicé 3 cuartos, mi vivienda tiene 4 cuartos, pero yo utilicé tres. Obviamente aquí tendría que haber algún tipo de documentación para poder comprobar que lo que estoy diciendo La está pegado a la legislación, realidad. la legislación siempre te va a pedir copia y te va a pedir que vos demuestres lo que vos estás declarando. Ujú. Ok. ¿Ok? La información de los taxes es propia en Canadá. Entonces, vos le decís al gobierno tu información. Claro. Cuando ellos te piden que vos la respaldes, tendrás que decir cómo la respaldaste. Ok. Si pusiste gastos, vas a tener recibos. Ujú. Si tenés un floor plan de la casa donde dice yo tengo 4
habitaciones, pero 2 la tengo llena de herramientas, y bueno, tendrás que mandar el floor plan de la casa, fotos que estén llenas de herramientas y algún tipo de respuesta que valore ese reporte que hiciste. Sí. Ok, esto es importante tenerlo en cuenta. Creo que Canadá funciona de una manera muy ordenada, muy organizada, y en esa medida nosotros también tenemos que organizarnos para ser capaces de comprobar y mantener también todas nuestras finanzas en orden. Hay ciertos errores que cometemos, usted en su experiencia como contador, atendiendo a personas que tal vez tienen sus propias empresas o son autoempleadores, podríamos ser self-employed. ¿Cuáles son esos errores más comunes que usted puede ver y que podríamos mencionar? El error más común que nosotros vemos siempre, yo siempre veo 2, uno es la no distinción entre el negocio y la parte personal. Mm, Eso es algo que a ese real no le gusta. No ujú, le gusta, y cuando ve que hay confusión, sabe que si entra, encuentra. ujú, Entonces, no hay que darle chance a eso. Entonces, ¿qué aconsejamos siempre? Es, así sea algo personal, sea un side hustle, sea alguna actividad paralela de fin de semana, de part-time que yo hago, abrí una cuenta separada para ese negocio. ok, Y todo lo que sea del negocio, que vaya a esa cuenta. ujú, Porque el día de mañana, si hay que comprobar algo, eso va a ser uno de los principales elementos que te van a pedir. ujú, Y si eso no está, es muy fácil para ser real ujú, deshacer lo que nosotros decimos, ok, por la experiencia. Entonces, todo separado, ujú, por lo menos. ujú, Y la segunda es, como independiente, nadie te va a estar reteniendo impuestos. ujú, Entonces, a fin de año vas a tener que pagar. Y la no planeación, ir guardando ese dinero de los impuestos, es fatal ujú, cuando hacemos los impuestos. ok, Porque todos tenemos la misma inclinación. Cuanta ujú, más plata hay en la cuenta, más gastamos. ujú. En- Gastos son que siempre. Escuché una vez, me va a corregir si estoy equivocada en esto, que está relacionado a esto, a las personas que tienen inscrita algún tipo de compañía, reciben también un fondo, creo que es el GST, HST, GST. Me acuerdo que una persona había dicho, bueno, yo lo recibí, pero lo gasté. ¿Para qué está destinado este dinero? ¿Por qué se entrega a las personas? Porque también algo que hablábamos también fuera de micrófonos está este beneficio que es entregado a personas que son de bajos ingresos o de low income, pero también hay un porcentaje que se entrega a personas que son, que tienen inscrita algún tipo de compañía. ¿Cómo funciona esto? Sí, eso es otro punto de confusión que hay en la concepción. Ujú, Em, el GST es un impuesto en Canadá, que sería como el IVA en nuestros países. ujú, Pero cuando uno hace los impuestos personales, así sea empleado, hay diferentes beneficios que el gobierno entrega. Siempre son para low income families, para familias de bajos ingresos. Entonces, uno de ellos se llamaba GST HST Credit, ujú. que ahora se reemplazó por Canada Groceries Incentive, pero Lo funciona mismo. igual. Pero cuando ellos recibían GST Benefit, el cheque. Y eso es para cuando uno hace los impuestos personales, eso no hay que aplicar, no hay que hacer nada. No es taxable si lo reciben, no hay que hacer nada. Hay que cobrarlo y nada más. Pero Ujú, básicamente es cuando el ingreso familiar, el ingreso neto familiar era mayor o hasta $56,000, $63,000 por pareja, 56 o 63, el gobierno te paga esos beneficios. Que a manera de, para hacértela fácil, porque es medio confuso, para Low Income Family, la familia va a recibir ese beneficio. ¿Cuánto va a recibir? Depende de ese ingreso neto. Cuanto menos tenga, más va a recibir. Pero a partir de los $40,000 como ingreso neto familiar, ese máximo que puede recibir empieza a reducir.
Y cuando una familia, una pareja gana más de $63.000 combinados entre los dos, ya no recibe ese beneficio. Ese es el HST Benefit, Ujú. que no hay que hacer nada. Es distinto de cuando alguien se registra por HST o GST. El notario es el HST, pero es la misma manera. Entonces, es como el IVA en nuestros países. Ujú. De momento que alguien se registra, que entre paréntesis, si alguien genera más de $30.000 en un año, en 4 trimestres, tiene obligación a registrarse por ese impuesto. Ujú. Y se cobra un 13% adicional. Se cobra tu fee más el 13%. Ujú. Ese 13% corresponde a ese impuesto, Ujú. que después hay que hacer la contabilidad, hay que reportarlo, y si hay que pagar, hay que pagarlo. Ujú. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta como independiente. ¿Cuáles mis impuestos? ¿Qué tengo que pagar al fin de año? Ujú. Que no me puedo gastar todo lo que tengo en la cuenta. Ujú. Entonces, si yo estoy registrado por HST, ya tengo que planificarlo cuánto estoy debiendo, porque Ujú. esa plata tiene que estar en algún lado. Y Okay. es uno de los principales errores, lamentablemente, que uno no sabe que lo tiene que pagar o no sabe cuánto tiene que pagar y se lo gasta. Y Ujú. después cuando viene a hacer los impuestos, No hay de uno dónde le, pagar. uno le dice cuánto tiene que pagar y se enoja con nosotros por eso. Pero esa es Sí, parte de cuando uno está empezando, sobre todo cuánto es la experiencia como emprendedor, como independiente. claro, Impuestos va a haber que pagar siempre. siempre, claro, claro. Y En eso este entonces, caso, Juan, si una persona, por ejemplo, quiere empezar en este momento, está escuchando esa entrevista y dice, bueno, yo creo que quiero iniciar ya, ya no quiero ser empleado nunca más en mi vida y quiero iniciar ya mi propio emprendimiento en cualquier rubro. ¿Cuáles serían esos, tal vez, consejos fiscales importantes para poder iniciar y evitar alguno de estos errores que hemos mencionado? los consejos es registración de su nombre, lo que quiere hacer. Nada complejo. Puede incluso registrarse en su propio nombre. Se paga el fee en el ministry, que son $60. Se abre una cuenta de banco separada, porque todo tiene que pasar por ahí. Y como mínimo tiene que saber que de lo que entra, de lo que colecta, de lo que le pagan, un 25 a un 30% lo tiene que separar. Okay. Y si al momento que durante el año, con 4 trimestres seguidos, hace más de $30.000, es obligación registrarse por HST. Y el momento que se registra por HST, cobrar el 13% arriba. Porque mucha gente se registra y no sabe que tiene que, aparte de su precio, sumarle un 13%. Ujú. Y si no lo suma y está registrado, el gobierno te lo va a pedir igual. Y va a salir de tu bolsillo. Okay. Con esas tres cosas, registrarse la cuenta de banco y empezar a separar el dinero, después puede llegar al reporte anual de los impuestos, sentarse con el quien se los haga y discutir alternativas y ver cómo. Okay. Que si no, eso es un agujero negro que es el peor enemigo de todos. Es imparable. Creo que ha sido una entrevista muy interesante y creo que estas son preguntas muy comunes cuando somos inmigrantes o recién llegados. A veces Son muy no conocemos. comunes, Sí, son muy claro. comunes y hay mucho desconocimiento Sí, o un amigo que te dice, no, hace así, abrir la corporación, que yo me dijeron que pagas menos impuestos. sí. Esa es la típica que pasa y uno tentado por pagar menos impuestos le hace caso Ujú. y después cuando va a hacer se encuentra que no es la panacea, no es el milagro, requiere mucho más costo, requiere otro control y dice, no, pero yo no lo hacía así antes. Bueno, Ujú. hay Claro. distintas maneras. Esa es la diferencia entre seguir el consejo de un amigo, puede ser mi amigo más querido, pero yo creo que lo más conveniente es consultar al profesional porque normalmente nos dejamos llevar por el consejo que nos dice o nos da un camino fácil.
pero creo que siempre es importante verificar qué implica este camino fácil, si en algún momento pues no voy a tener algún tipo de consecuencia, Juan. Es fundamental. Y lo Ujú. más probable es que tu amigo no tenga la conocimiento, pero él lo escuchó también. Yo lo escuché, bueno, me dijeron que pagás y entras. No, siempre arrancá por lo más sencillo. Sí, sí, Yo exacto, siempre digo, vos concentrate en vender, en trabajar, en general, hacer lo que vos haces mejor y exacto, crecer. sí, En el momento vas a tener tiempo para ajustarte, acomodar y ver cuáles son sus mejores alternativas. claro, Pero después cuando ya es obvia, no por las dudas. sí. Que empezá por lo sencillo, abrite la cuenta de banco separada, guardá 25 a 30%. Ujú, Porque en los principios de los negocios no hay mucha diferencia. ujú, Es cuando el profit es mucho mayor que hace diferencia. sí, Entonces, claro. empezá por lo fácil. Es interesante escuchar todos estos consejos. Yo creo que también no soy especialista en contabilidad, pero sí creo que mantener las cosas en orden siempre y buscar la consultoría o el consejo de un profesional siempre nos va a hacer evitar algún tipo de errores y va a hacer que las cosas funcionen de manera más fluida. Y en este caso, pues es el compromiso que hemos adquirido a través de este podcast de siempre consultar a profesionales que nos den una guía y nos digan las cosas funcionan así y las cosas deben de ser así. Y en este caso, pues Juan es uno de esos profesionales. Agradecerle, Juan, por esta entrevista. Creo que ha sido muy valiosa toda esta información para muchos latinoamericanos y también a personas que estén escuchando de diferentes tipos de culturas este podcast y que estén interesados en iniciar su propia empresa, su propia compañía. Muchas gracias, Juan. Él es Juan Batilana, contador CPA, profesional especializado en contabilidad e impuestos. Vamos a estar compartiendo su información aquí también, Juan, para aquellas personas que tal vez quieran contactarlo, pero quiero agradecerle por haber aceptado nuevamente una entrevista en este podcast Vivir en Canadá. No, muchas gracias a vos, Jacqueline. Y es importante lo que haces porque, como decís vos, muchos venimos con ganas y lo importante es informarse. No es difícil y medios como este te ayudan a entender que no es complejo, solamente tengo que seguir el camino adecuado. Entonces, Así guías y entendimientos para no cometer errores. Así es. Muchas gracias, Juan. Agradecerle también a ustedes que siempre están pendientes de este podcast Vivir en Canadá. Soy Jacqueline Aranzamendi, periodista, y por supuesto les invito a que se suscriban, den like y dejen su comentario en este nuevo episodio. Nos encontramos la próxima semana aquí mismo en este canal de YouTube en el podcast Vivir en Canadá.